Bien, entonces vamos a continuar. Ya tenemos el planteamiento y la función objetivo. Y el recordatorio que todas las filas deben de tener la misma unidad de medida. Cada fila debe tener la misma unidad de medida. Vamos con las restricciones como inecuaciones y estas restricciones las vamos a conformar de la misma manera como conformamos las restricciones en el método gráfico. Tenemos una inecuación por cada restricción. Entonces, empezamos con la primera, 2 de x sub 1 más, la segunda sería 2 de x sub 2, más la tercera, 4 de x sub 3, el tercer término, la forma del signo menor o igual a 300. Y ahí tenemos la primera restricción. La segunda restricción sería 1 de x sub 1, acá podemos omitir el 1 y solo colocamos x sub 1, más 2 de x sub 2, más 3 de x sub 3, menor o igual a 240. ¿Cómo quedaría la tercera restricción? X sub 1 más X sub 2 más X sub 3 menor o igual a 100. Correcto. X sub 1 más X sub 2 más X sub 3 menor o igual a 100. Tenemos siempre una inecuación por cada restricción. Ahora bien, todo problema de programación lineal lleva consigo una última restricción que se llama, ¿cómo se llama? No negatividad. No negatividad. Negatividad. ¿Cómo quedaría eso? X1, X2 y X3 no pueden ser negativos. Correcto, mayores o iguales a 0. X sub 1, X sub 2 y X sub 3 tienen que ser mayores o iguales a 0. Y esta es la restricción de la no negatividad, que nos recuerda que los valores no pueden ser negativos. ¿Alguna pregunta hasta dónde vamos? ¿No? Como pueden observar, no hay ninguna diferencia hasta el momento con el método gráfico. ¿Alguien levantó la mano? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Muy bien, entonces continuamos. Hasta acá no hay ninguna diferencia con el método gráfico. Ahora bien, en el paso 5, ahorita vamos a entrar al paso 5, acá sí hay diferencias. Mucho ojo con esto y yo se los coloqué en un círculo, ustedes lo tienen que considerar. Y es lo siguiente, cuando el objetivo es maximizar, pero esto, mucho ojo, solo cuando estamos trabajando el método simple. Cuando el objetivo es maximizar, todas las restricciones tienen que tener el signo menor o igual que. A partir de este momento ya empiezan todas las variaciones. Cuando el objetivo es maximizar, todas las restricciones tienen que tener el signo menor o igual que. Observemos nuestras tres restricciones. Las restricciones base, la de la no negatividad no entra en esta condición. Observemos los signos de nuestras restricciones. ¿Qué signos tiene? Menor o igual. ¿Cumple con la condición? Sí cumple. Sí cumple. Y como cumple, podemos continuar trabajando. Pero, ¿qué sucede si una restricción no cumple? Si tuviésemos este caso que están observando en pantalla, el objetivo es maximizar. Todos los signos tienen que ser menor o igual que. Sin embargo, observamos que el primero es menor o igual que, el segundo es mayor o igual y el último es menor o igual que. Si este fuera el caso, no cumple con esta condición. Esta es una condición. ¿Qué hacemos si una restricción no cumple?
lo que hacemos es multiplicar toda la restricción por -1 para cambiarle el signo. Entonces, multiplicamos esta restricción por -1, nos quedaría menos x sub 1, menos 2x sub 2, menos 3x sub 3, menor o igual a menos 240. Entonces, ya con esta multiplicación con -1, ya le cambiamos el signo a la restricción. Y con estos nuevos signos, continuamos trabajando. Esto es el procedimiento si en algún caso una de las restricciones no cumple con esa condición. ¿Queda claro eso? ¿Siempre tiene que ser una o podrían ser dos? Pueden ser una o pueden ser dos. Si son las tres, yo les recomiendo que revisen su objetivo, porque no creo que si el objetivo sea maximizar, todas las restricciones tengan mayor o igual. Entonces, si ven que las tres no cumplen, mejor lean bien el ejercicio para comprobar si efectivamente el objetivo es maximizar. ¿De acuerdo? ¿Sí queda claro esta condición? Siempre va a Sí, ser por licenciada. -1, licenciada. Sí, para cambiar el signo siempre es -1. Gracias. ¿Alguien más? Todo claro, Lick, pero yo me imagino que, bueno, no sé si me estoy adelantando y usted lo va a explicar después, pero va a ser lo mismo ahorita que el ejemplo es maximizar, si es minimizar, sería caso contrario, ¿o no? Sí, vamos a hacer un ejercicio de minimización, pero sí es lo contrario. Ah, ok, gracias. Bueno. Bien, entonces, ya cuando hacemos este cambio, verificamos la condición y acá ya todas las restricciones cumplen con esa condición y con esta estructura continuamos trabajando. Entonces, ya que verificamos que todas las restricciones cumplen con la condición, vamos al paso 5. El paso 5 nos dice convertir inecuaciones a ecuaciones agregando variables de holgura. Mucho ojo que en el método gráfico decíamos cambiar. Solo cambiábamos el signo. Pero acá en el método simplex estamos hablando de convertir. Es decir, matemáticamente vamos a pasar esas inecuaciones a ecuaciones, agregando variables de holgura. Entonces, es una variable de holgura por cada restricción. Tenemos la primera que dice 2x sub 1 más 2x sub 2 más 4x sub 3 menor o igual a 300. A esta restricción nosotros la tenemos que convertir de inecuación a ecuación. Para eso, quitamos el signo de la inecuación y le vamos a colocar más una variable de holgura. Como es la variable de holgura, la primer variable de holgura que estamos incorporando, le vamos a colocar h sub 1. Acá el 1 está un poquito grande, pero es h sub 1. Y esto va a ser igual a 300. Esta h que agregamos representa a la variable de holgura. ¿De acuerdo? Y este procedimiento lo tenemos que hacer con todas las restricciones. Vamos con la restricción número 2. En la restricción número 2 tenemos x sub 1 más 2x sub 2 más 3x sub 3 menor o igual a 240. Tenemos que cambiar este menor o igual, entonces copiamos x sub 1 más 2x sub 2 más 3x sub 3 más, ya no colocamos h sub 1 porque la primera variable de holgura la colocamos en la primera restricción. Entonces tenemos que colocar más h sub 2, es decir, la segunda variable de holgura de nuestro sistema. Y esto va a ser igual a 240. Y la tercera restricción
la copiamos, x sub 1 más x sub 2 más x sub 3, más h sub 3, la tercera variable de holgura, tiene que ser igual a 100. Y de esa manera agregamos las variables de holgura. ¿Dudas? En la variable 2, licenciada, puso un signo de más. Eso es, Sí. eso es así, o usted se equivocó. No, puse un signo de más. Ok. ¿Alguien más? ¿Sí queda claro esto? Sí, licenciada. Sí. Muy bien. Todo claro. Estas variables de holgura, ¿ustedes saben qué es una variable de holgura? Bueno, creo que lo vieron en matemática 1 o matemática 2. ¿Se recuerdan qué son las variables de holgura? ¿Sí o no? No, licenciada. No. No se recuerdan. Bueno, voy a ver si me puede servir un ejercicio del método gráfico, pero no sé. Vamos a ver. Si me puede servir un ejercicio de acá. Licenciada, la Ujú. variable de holgura siempre se suma, ¿verdad? Siempre se suma, correcto. Bien, entonces voy a utilizar un ejercicio de gráfico para poder explicarles qué es una variable de holgura. La variable de holgura es la variable que asume la diferencia entre los dos lados de la desigualdad para convertirla en una igualdad. ¿A qué me refiero con eso? Voy a eliminar esto de aquí y todo esto de aquí. Bueno, tenemos acá esta inecuación. Esta. Esta es la inecuación. Si yo la quiero convertir en ecuación matemáticamente, le tengo que agregar una variable de holgura. Es decir, que sería 2x sub 1 más 2x sub 2 más 8. h sub 1 igual a 350. Así nos quedaría. Entonces, nosotros siempre vamos a encontrar los valores de x sub 1 y de x sub 2. Pero, ¿qué sucede con la inecuación? El valor de x sub 1 en este ejercicio es 0. Y el valor de x sub 2 es 100. Entonces, les voy a colocar esos mismos valores acá. X sub 1 vale 0. Y x sub 2 dice que vale 100. Esos son los valores. 0 y 100. Ah, pero acá tenemos 2 por 100 y 2 por 0. Y le vamos a agregar la variable de holgura. Más h sub 1 es igual a 350. Allí. Entonces, al momento que nosotros operamos, nos quedaría de la siguiente manera. No era este. Entonces, 2 por 0, 0. Más, aquí no coloqué el signo más. 2 por 0, 0. Más 2 por 100, 200. Más h sub 1
es igual a 350. Entonces acá nos quedaría 200 más h sub 1 es igual a 350. ¿Qué valor tendría que asumir h sub 1? ¿Cuál sería el valor de h sub 1? 150. Correcto. H sub 1 tendría que tener un valor de 150. ¿Y por qué 150? Porque nuevamente les repito que la variable de holgura es aquella variable que absorbe la diferencia entre ambos lados de la igualdad. Entonces, si decimos 200 más la variable de holgura, que es 150, tiene que ser igual a 350. Sumamos. 200 más 150, ¿cuánto es? 350. 350 igual a 350. Entonces, esta variable de holgura es la variable que absorbe esa diferencia para que se cumpla la ecuación. ¿De acuerdo? Ahora sí queda claro que es una variable de holgura. Sí, licenciada. Sí, muy bien. Licenciada, eso se calcula por lógica, ¿verdad? No, simple. usted no sabe cuál es el valor de la variable de holgura. Ajá. Esto, digamos, como fue así pequeñito, un ejercicio pequeñito, sí fue por lógica. Pero matemáticamente vamos a encontrar los valores de esas variables de holgura. ¿De acuerdo? Yo lo hice así sencillito para explicarles la funcionalidad de la variable de holgura. Ah, bueno, gracias. Bueno, pero no es tan así por lógica o por resta que lo vamos a colocar. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a continuar. Agregamos las variables de holgura. Eso es el paso 5. El paso 6 consiste en igualar la función objetivo a 0. ¿Se recuerdan cuál es la función objetivo? ¿Alguien que pueda leer la función objetivo que tenemos? En el paso, esa la pusimos en el paso 3. ¿Cuál es la función objetivo que tenemos? FO, Ujú. maximizar Z, que es 300 de X sub 1 más Ujú. 400 de X sub 2 más 500 de X sub 3. Muy bien. Esa es nuestra función objetivo. Maximizar Z es igual a 300 de X sub 1 más 400 X sub 2 de X sub 2 más 500 de X sub 3. Esa es nuestra función objetivo. Esta la tenemos que igualar a 0, es decir que tenemos el signo igual. Esta porción que tenemos acá de la función objetivo la tenemos que trasladar al lado izquierdo de la igualdad y vamos a colocar el 0 en el lado derecho. Al momento que hacemos ese movimiento, ¿qué pasa con estos valores que tengo en el recuadro? ¿Qué pasa con esos valores al momento que los traslado al otro lado de la igualdad? Correcto, cambian de signo. Entonces, nos quedaría menos 300 de X sub 1, menos 400 de X sub 2, menos 500 de X sub 3 igual a 0. Y en eso consiste el paso 6. ¿Dudas con eso? Pregunto. No, licenciada, gracias. ¿Alguien levantó la mano? Licenciada, ¿solo podría regresar una presentación? Regresar una. Sí, donde ¿Para estaba qué? la flechita. Esto. Gracias. Muy bien. Bien, entonces, como pueden observar, esta es la función objetivo original, la tenemos que igualar a 0, es decir, todos los valores de la función objetivo los tenemos que trasladar al otro lado de la igualdad y al momento que hacemos ese movimiento cambian de signo. Están como positivos, al momento de trasladarlos todos pasan negativos y colocamos el 0. Siguiente paso, paso número 7. Construir el primer tablero simplex. Los tableros simplex tienen una estructura y para construirlos vamos a utilizar nuestras restricciones
en donde tenemos las variables de holgura, es decir, el paso 5 y el paso 6. La estructura del tablero simplex es la siguiente, la que aparece en pantalla. Tenemos 3 bloques. En el primer bloque vamos a tener los valores de las variables x sub 1, x sub 2 y x sub 3. Y en el siguiente bloque vamos a tener las variables de holgura, h sub 1, h sub 2 y h sub 3. Y en la última columna vamos a tener los valores de las constantes. Como yo sé que ustedes son bastante disciplinados en el estudio y que van revisando su libro de texto conforme vamos avanzando, en el libro de texto ustedes van a encontrar otra variable entre las variables de holgura y las constantes, que va a ser z. Sin embargo, si ustedes observan todo el desarrollo del ejemplo que está de maximización en el libro de texto, en esa columna de Z nunca va a cambiar. Siempre vamos a tener ceros y en la última fila vamos a tener 1. Entonces, yo la omito para no estar haciendo un cálculo más. El resultado siempre nos va a quedar el mismo. Pero nuevamente les repito, yo omito esa columna de Z. ¿De acuerdo? Si ustedes gustan, ustedes la pueden incluir. Por mí no hay ningún problema. Entonces, esta es la estructura que vamos a tener para los tableros simplex, es la estructura general. Y para construirlo, pues solo vamos a observar cuáles son los coeficientes que tienen nuestras restricciones. En la primera fila vamos a colocar la primera restricción. En la segunda restricción y en la tercera restricción y así sucesivamente dependiendo del número de restricciones que tengamos. Entonces, si observamos el coeficiente de la primera restricción de x sub 1, ¿cuál es ese coeficiente? 2. 2. Entonces, en x sub 1 colocamos 2. Vamos a x sub 2, ¿cuál es el coeficiente? 2. Colocamos en x sub 2, 2. En x sub 3, ¿cuál es el coeficiente? 4. 4. Ya terminamos con x, ahora vamos con la variable de holgura. ¿Cuál es el coeficiente de esta variable de holgura? 1. 1. Entonces, como tenemos 3 variables de holgura, en h sub 1, la primer variable de holgura vamos a colocar 1. En esta primera fila, ¿tenemos variable de holgura 2 y 3 en la primera fila? No. No. Por lo tanto, colocamos 0, 0 y la constante 300. Y de esa manera vamos a completar las siguientes filas. Vamos con la segunda restricción. Tenemos x sub 1. ¿Cuál es el coeficiente de x sub 1? 1. 1. 0. 1. 1. Si es 0, no existiría x sub 1. Sí, 1, licenciada, perdón. Ahora vamos con el segundo. ¿Cuál es el coeficiente de x sub 2? 2. 2. ¿Cuál es el coeficiente de x sub 3? 3. 3. 3. Ahora vamos con las variables de holgura. ¿Tenemos variable de holgura 1? No. No, entonces colocamos 0. ¿Hay variable de holgura 2? Sí hay. Sí. Por lo tanto, colocamos 1. ¿Hay en esa fila variable de holgura 3? Sí. Sí. No. Estamos en la fila 2. No, no hay. En la fila 2, ¿tenemos variable de holgura 3? No hay. Entonces colocamos 0. Y la constante, 240. Vamos ahora con la tercera fila. ¿Cuáles son los coeficientes de x sub 1, x sub 2 y x sub 3? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1 cada 1, 2, 3. 1. 1, 1, 1. 1 de x sub 1, 1 de x sub 2, 1 de x sub 3.
¿Tenemos variable de holgura 1? No. Observamos la tercera fila, solo tenemos la variable de holgura 3. Entonces colocamos en H sub 1, 0, en H sub 2, 0 y en H sub 3, 1. Porque en la tercera fila tenemos la variable de holgura H sub 3. Y la constante, 100. Estamos casi por completar nuestro primer tablero simplex. Nos falta el último renglón. En ese último renglón vamos a colocar los coeficientes de nuestra función objetivo del paso 6. En paso 6 nos quedó menos 300 de x sub 1. Este menos 300, como es de x sub 1, lo vamos a colocar en la columna de x sub 1, menos 300. Menos 400 de x sub 2, en la columna de x sub 2, menos 400. Menos 500 de x sub 3, entonces colocamos menos 500. En esta función objetivo, ¿tenemos variables de holgura o no tenemos? ¿Qué dicen ustedes? ¿Hay o no hay? No hay. No hay, entonces colocamos 0, 0 y 0. ¿Y tenemos constante? No. No hay constante. ¿Sería 0? 0. Tenemos la constante que es 0. Entonces la colocamos 0. Y ahí tenemos ya nuestro primer tablero simplex. ¿Dudas? Licenciada, ¿por qué va igualado a 0 la función objetivo? Es una regla, ¿verdad? Del paso 6. Ajá. Sí. Ah, ya. Esos son pasos, o sea, para poder llegar al paso 7, usted tiene que igualar la función objetivo a 0. Es uno de los pasos de simplex. Ah, ok, gracias. Bueno. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Licenciada, perdone, ¿pueden haber en cada ecuación, digamos, 2 o 3 holguras? ¿Sí cabe la posibilidad o solo tiene que haber solamente una? Una variable de holgura por cada ecuación. Ah, ok, gracias. Eso es regla. Una variable de holgura por cada ecuación. No pueden haber dos. Cada ecuación tiene que tener una variable de holgura. Entonces solo vamos a tener un número 1 en las variables de holgura en cada fila. Ok, gracias, licenciada. Bueno. Licenciada, ¿tiene que ver algo aquí que nos haya salido en la holgura como una matriz identidad? Queda como una matriz identidad. Sin embargo, no siempre. Esta nos quedó como una matriz identidad porque es una matriz de 3×3. Sin embargo, podemos tener más restricciones y aquí seguimos agregando variables de holgura, ¿verdad? Pero entonces no siempre nos va a quedar como una matriz identidad. Ah, bueno, gracias. ¿De acuerdo? ¿Alguien más? Bien. Vamos al paso número 8. El paso número 8 nos dice que tenemos que identificar la columna pivote. Identificar columna pivote. ¿Y cuál es la columna pivote? ¿Qué es un elemento pivote? ¿Se recuerdan? ¿En qué método vimos eso de pivote? Método Gauss. En el método de Gauss. Entonces, la base del método simplex es Gauss. Y por eso, yo no sé si ustedes recuerdan cuando estábamos trabajando el método de Gauss para el cálculo de determinantes y para la solución de sistema de ecuaciones, yo les indicaba que el método de Gauss tenía que quedar bien comprendido porque ese método lo íbamos a trabajar desde ese momento hasta que finalice el curso. Eso significa que vamos a ver Gauss en repetidas ocasiones. Entonces, el paso 8 en el método simplex nos dice que tenemos que identificar la columna pivote.
Para identificar esa columna pivote, tenemos que considerar lo siguiente, y esto también colóquenlo con rojo o resáltenlo en su libro de texto o en su cuaderno. La columna pivote dice que es aquella columna que tiene el menor valor negativo en el último renglón. Entonces vamos a observar el último renglón. El último. ¿Cuál es el menor valor? Menos 500, Oli. Menos 500. ¿Están de acuerdo todos que menos 500 es el menor valor? Sí, 500, menos Sí. 500. Correcto. Entonces, el menor valor es menos 500. Como el menor valor es menos 500, ese es el menor valor negativo. La columna X sub 3 es nuestra columna pivote y la vamos a identificar como una CP de columna pivote. Y de esa manera identificamos la columna pivote. Posteriormente, el paso 9 nos dice identificar el elemento pivote. Para identificar el elemento pivote, yo acostumbro a colocarles como una fórmula, que es la que va a aparecer en este momento en la pantalla. Es la constante dividido el valor de la columna pivote. ¿Qué significa eso? Que para encontrar el elemento pivote tenemos que dividir el valor de la constante dentro del elemento correspondiente de la columna pivote. Ya identificamos que la columna pivote es X sub 3. Entonces, ahora de esta columna, nosotros tenemos que identificar el elemento pivote. Para poder identificarlo, vamos a dividir la constante. En este caso, la primera fila, la constante es 300, dentro del valor de la columna pivote también de la primera fila, que es 4. Realizamos la división. 300 dividido dentro de 4. ¿Cuánto es eso? 75. 75. Ahora vamos con la segunda fila. Vamos a dividir 240. ¿Dentro de qué valor tendríamos que dividir 240? Dentro de 3. De 3. De 3, exactamente. 240 dividido dentro de 3. ¿Cuánto nos da? 80. 80. Vamos con la tercera fila. La constante es 100 y 100 lo vamos a dividir dentro de 1. 100 dividido dentro de 1. 100, exactamente. Ya realizamos la división. Ahora la columna pivote es aquella columna, perdón, el elemento pivote es el que da como resultado el menor cociente. De estos tres, ¿cuál es el menor cociente? 75. 75, correcto. 75 es el menor cociente. Y mucho ojo con lo que está subrayado acá y con letra más grande. EP es el elemento pivote. El elemento pivote no puede ser 0 o negativo. Quiere decir que si yo acá tuviese en lugar de 4 menos 4, ese valor no puede ser un elemento pivote. El elemento pivote dice que no puede ser 0 o negativo, y eso también colóquenlo con rojo porque es una regla. El elemento pivote no puede ser 0 o negativo. Entonces, si acá también tuviésemos un 0, no tenemos por qué realizar la división. Por ejemplo, si acá fuera 0, 300 dividido 0, no lo colocamos, solo colocamos 0. O si fuera negativo, 300 dividido menos 4, no hacemos la división, sino que colocamos negativo, ¿verdad? Porque el elemento pivote no puede ser 0 o negativo. ¿Queda claro eso? Sí. ¿Sí? Bien, entonces, acá el menor cociente es 75. Eso significa que mi elemento pivote es el 4.
porque el elemento pivote tiene que estar en la columna pivote. El menor cociente me quedó en la primera fila, por lo tanto regreso a mi primera fila, a la columna pivote, y ese es mi elemento pivote. ¿Dudas, jóvenes? Licenciada, yo tengo una duda. Dígame. En el elemento pivote, ¿por qué escogimos menos 500? ¿Cómo así menos Según, 500? o sea, ese de menos Ah, 500 en la columna de porque, abajo. ¿qué dice el paso 8? Léame el paso 8. Sí, según decía que tenemos que escoger el menor, el número menor. Ajá. Eh, yo entiendo que el número menor para mí era 300. Si fuera positivo. Pero estos son negativos. El número menor es el valor más alejado de 0. Ah, ya comprendí, ¿Ya? ya comprendí. Le Sí, iba a sí, ya poner comprendí. una recta numérica ahorita. Sí, es que yo no, solo entiendo con dibujos. Sí, por eso hago las presentaciones a veces así algo animadas, porque todos aprendemos diferente, ¿va? Entonces hay que tratar la manera de explicar de la manera que nos demos a entender. Pero, bueno, vamos a ver acá. Creo que acá puedo dibujar. Esta, digamos que fuera la línea, la recta de números reales. Acá tenemos el 0, acá tenemos el infinito positivo y acá el infinito negativo. Así. Y acá está el 0. Si nos vamos de 100 en 100, 100, 200, 300 y hasta como por acá tenemos el 500, ¿sí? Entonces, si fuera así, 300 fuera el menor valor. Pero si nos vamos a los negativos, tenemos 100, 200, 300, 400, menos 500. Acá vamos con negativos, ¿va? Menos 100, menos 500. Vamos a colocar acá, menos 500. Entonces, ¿cuál es el valor más alejado de 0? Menos 500. Entonces, por esa razón, menos 500 es el menor valor, porque menos 300 está como por acá, está más cerca de 0. ¿Cuál es el que está más lejos? Menos 500. ¿Queda claro ahí? Sí, licenciada. Bueno. Bien, entonces si no hay otra duda. Licenciada, una consulta. ¿Sí? En dado caso, hipotéticamente, si dos elementos dieran el mismo cociente en la división, ¿cuál se tomaría? Se toma, la teoría dice que se toma indistintamente, pueden ser cualquiera de los dos. Ah, ok, muchas gracias. Para servirle. ¿Alguna duda de cómo identificar el elemento pivote? No, licenciada, gracias. ¿No? Bien, entonces el paso 10 dice convertir en 1 el elemento pivote y en 0 el resto de los elementos de la misma columna. Ya identificamos que el elemento pivote es 4. Para convertir en 0 tenemos que multiplicar por el inverso. ¿Y cuál es el inverso de 4? Un cuarto. Un cuarto. Entonces tenemos que multiplicar toda la fila por un cuarto. Y con el producto de esa multiplicación vamos a conformar nuestro segundo tablero. Entonces tenemos acá en esta imagen el primer tablero simple, solo que lo tengo acá más pequeño. El valor a convertir en 1 es el 4 y vamos a multiplicar toda la fila por el inverso, que es un cuarto. Ahora vamos a empezar el procedimiento y con el producto de esa multiplicación vamos a conformar nuestro segundo tablero simplex. Empezamos, decimos un cuarto por 2. ¿Cuánto nos da? Un medio. Un medio. Un medio. Y colocamos un medio. Un cuarto por 2, un medio. Un cuarto por 4, 1. Un cuarto por 1,
Un cuarto. Un cuarto. Un cuarto por 0. 0. Un cuarto por 0. 0. Y un cuarto por 300. 75. 75. Bien, ya convertimos en 1 el elemento pivote. El 4 ya lo convertimos en 1 y esta es la fila pivote. Y luego dice que después de convertir en 1 el elemento pivote, debemos de convertir en 0 el resto de los elementos. ¿Cuál es el resto de los elementos? El 3, el 1 y el menos 500. Todos esos elementos los tenemos que convertir en 0. Y para convertir en 0, ¿qué dice el procedimiento? Tenemos que multiplicar la fila pivote por ese valor con el signo cambiado. Tenemos acá la fila pivote y el valor que queremos convertir en 0 es 3. Entonces multiplicamos toda la fila pivote por menos 3 y le sumamos el elemento correspondiente de la segunda fila. Empecemos el procedimiento, por favor. Esto ya tiene que ser familiar para ustedes. Un medio, X sub 2, un medio, X sub 3, 0, H sub 1, menos un cuarto, H sub 2 0, y H sub 3. 1, Y la constante. 25. Muy bien. Ahora, solo nos falta convertir un elemento en 0, que es el menos 500. Este menos 500 lo vamos a convertir en 0, multiplicamos la fila pivote por 500 positivo, porque recuerden que le tenemos que cambiar el signo. Empezamos el procedimiento nuevamente, 500 por un medio más, menos 300. ¿Cuánto les da eso? Menos 50. Menos 50. Continuamos. 500 por un medio más menos 400. Menos 150. 500 por 1, 500 más menos 500, 0. 500 por un cuarto más 0. 125. 125. 500 por 0 más 0, 0. 500 por 0 más 0, 0. Y 500 por 75 más 0. 37.500. 37.500. Bien, acá ya cumplimos con el paso 10 que dice convertir en 1 el elemento pivote y en 0 el resto de elementos de la misma columna. Vamos al siguiente paso, que es el paso 11. Y el paso 11 nos dice que tenemos que repetir los pasos del 8 en adelante hasta encontrar el tablero óptimo. Y regresen a sus notas. ¿Cuál es el paso 8? ¿Cuál sería el paso 8? Identificar la columna de pivote. Correcto. Entonces, acá nosotros terminamos con el paso 10, que dice que tenemos que convertir en 1 el elemento pivote y en 0 el resto de los elementos de la misma columna. El paso 11 nos dice que tenemos que repetir los pasos del 8 en adelante hasta encontrar el tablero óptimo. ¿Y cuál es el tablero óptimo? El tablero óptimo es aquel tablero en el cual en el último renglón, la última fila del tablero, todos los valores son ceros o positivos. Repito, tenemos que repetir los pasos del 8 en adelante hasta encontrar el tablero óptimo. Y el tablero óptimo es aquel tablero que en su último renglón todos sus valores son ceros o positivos. Si observamos de X3 hacia las constantes, los valores son positivos o ceros. Sin embargo, en la columna de X sub 1 y X sub 2,
todavía tenemos valores negativos. Entonces, este no es el tablero óptimo, porque el tablero óptimo en el último renglón ya no tiene que tener valores negativos. Entonces, dice que tenemos que repetir de los pasos del 8 en adelante. ¿Y qué dice el paso 8? Identificar la columna pivote. Nuevamente tenemos que identificar esa columna pivote. Recuerden que la columna pivote puede estar en el lado de las variables X o en el lado de las variables de holgura. Y la característica es que la columna pivote tiene el menor valor negativo. De los dos valores negativos que tenemos, X sub 1 y X sub 2, ¿cuál es el menor? Menos 150. Menos 150. ¿Correcto? Menos 150. Entonces, esta es ahora nuestra nueva columna pivote. Y ahora, el paso 9 nos decía que tenemos que identificar el elemento pivote. Vamos a identificar el elemento pivote dividiendo la constante dentro del valor correspondiente de la columna pivote. Eso es 75 dividido dentro de 1/2. ¿Y cuánto nos da eso? Bueno, ya apareció acá, 150. Vamos con el siguiente, 15 dividido dentro de 1/2. ¿Y qué cociente les da esa división? 30. 30. Y la última, 25 dividido dentro de 1/2. 50. 50. Ya tenemos la división de las constantes dentro de cada elemento de la columna pivote. Ahora tenemos que identificar el elemento pivote y dice que el elemento pivote lo identificamos a través del menor cociente. Tenemos acá 3 cocientes. ¿Cuál es el menor? 30. 30. El menor cociente es 30. Eso significa que nuestro elemento pivote es el 1/2 de la segunda fila. Ese es nuestro elemento pivote. Y después, ¿qué tenemos que hacer con nuestro elemento pivote? Convertirlo en 1 y en 0 el resto de los elementos de la misma columna. Entonces, para convertir este 1/2 en 1, multiplicamos toda la fila por el inverso. Y el inverso de 1/2 es 2. Y con el producto de esta multiplicación vamos a conformar nuestro tercer tablero simplex. Tenemos acá que tenemos que convertir este 1/2 en 1, multiplicamos por 2. Y empezamos el procedimiento para construir nuestro tercer tablero simplex. Empezamos a multiplicar 2 por menos 1/2, menos 1. Recuérdense que estamos trabajando la segunda fila, por lo tanto tenemos que trabajar o colocar los productos de esas multiplicaciones en la segunda fila. 2 por 1/2, 1. 2 por 0, 0. 2 por menos 3/4, menos 6/4 nos da menos 3/2. 2 por 1, 2. 2 por 0, 0. Y 2 por 15, 30. Ya tenemos acá el 1/2 convertido en 1. Ahora tenemos que convertir en 0 el resto de los elementos de la misma columna. El orden que ustedes decidan empezar para convertir en 0 es indiferente. Cualquiera puede empezar por la fila superior o bien por la fila inferior, que el resultado les va a quedar exactamente el mismo. Vamos a empezar por el 1/2 de la primera fila, que tenemos que convertir en 0. Multiplicamos la fila pivote por ese valor, solo que con el signo cambiado, sería menos 1/2. Y empezamos nuevamente el procedimiento. Menos 1/2 por menos 1, más 1/2. ¿Cuánto les da como resultado? 1. Menos 1/2 por 1 más 1/2. 0. 0.
Menos 1/2 por 0 más 1, 1. Menos 1/2 por menos 3/2 más 1/4. Uno. Menos 1/2 por 2 más 0. Menos 1. Menos 1. Menos 1/2 por 0 más 0, 0. Menos 1/2 por 30 más 75. ¿60? 60. Bien, ya convertimos el 1/2 de la primera fila en 0. Ahora debemos de convertir el 1/2 de la tercera fila en 0. Multiplicamos la fila pivote por ese 1/2 con signo cambiado, que es menos 1/2, y continuamos con el procedimiento. Menos 1/2 por 1, por menos 1 más 1/2. 1. Menos 1/2 por 1 más 1/2, 0. Menos 1/2 por 0, 0, más 0, nos da 0. Menos 1/2 por menos 3/2, más menos 1/4. 1/2. 1/2. Menos 1/2 por 2 más 0. Menos 1. Menos 1/2 por 0 más 1. y menos 1/2 por 30 más 25. 10. 10. Ya convertimos el 1/2 en 0. ¿Qué elemento nos falta convertir en 0? Menos 150. Multiplicamos entonces la fila pivote por 150. Positivo, porque como en la columna pivote está negativo, para convertirlo en 0 tenemos que multiplicar cambiándole el signo. Y empezamos el procedimiento. 150 por menos 1, menos 150, más menos 50. Menos 200. Menos 200. 150 por 1 más menos 150, 0. 150 por 0 más 0, 0. 150 por menos 3/2 más 125. Menos 100. Menos 100. 150 por 2 más 0. 300. 150 por 0 más 0, 0. 150 por 30 más 37.500. $42,000. 42,000, exacto. Ahora pregunto, ¿este será nuestro tablero óptimo? ¿Sí o no? No. 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 No es nuestro tablero óptimo, porque en la última fila todavía tenemos valores negativos. Nuevamente tenemos que repetir los pasos. ¿Y qué dicen los pasos? Identificar la columna pivote. Y acá podemos ejemplificar lo que les indicaba. La columna pivote no siempre va a estar en el lado de las variables de X. Puede estar en las variables de holgura, siempre y cuando tengamos una columna negativa. Acá tenemos dos valores, menos 200 en las variables X y menos 100 en las variables de holgura. Imaginémonos que este hubiera sido menos 700. La columna pivote hubiese sido
la variable de holgura 1, ¿de acuerdo? Entonces, repito, la columna pivote puede estar en ambos cuadrantes, tanto en las variables de X como en las variables de holgura. Entre estas dos, el menor valor es menos 200, por lo tanto, menos 200 nos indica que X sub 1 es nuestra columna pivote. Ahora tenemos que elegir nuevamente nuestro elemento pivote. Y para eso dividimos la constante dentro del valor correspondiente de la columna pivote. Empezamos con el primero, 60 dividido dentro de 1, ¿cuánto nos da? 60. 60. En el segundo, realizamos la división. ¿Sí o no? No, porque es negativo. Correcto. Recuérdense que el elemento pivote no puede ser negativo y acá tuviéramos que dividir 30 dentro de menos 1. Este menos 1 no puede ser elemento pivote porque es negativo, entonces colocamos negativo. Y el otro, 10 dividido dentro de 1, ¿cuánto nos da? 10. 10. Ahora tenemos que identificar el elemento pivote. ¿Cuál es el menor cociente? 10. 10. Eso significa que nuestro elemento pivote es el número 1 de la tercera fila. ¿Dudas hasta dónde vamos, jóvenes? ¿No hay dudas? No, licenciada, gracias. Licenciada, el elemento pivote no puede ser 0 ni negativo, ¿verdad? Ni negativo, correcto. Acá, como en este ejemplo, tenemos un valor negativo, nos realizamos la división y colocamos negativo. Si hubiese sido 0, de igual manera nos realizamos la división y solo colocamos 0. Bien, entonces ahora tenemos que continuar Licenciada, nuevamente. buenas tardes. Sí, buenas tardes. Con una consulta, si en el resultado de la primera serie de realizar el elemento pivote, el resultado hubiera dado ningún saldo negativo abajo, ahí hubiera quedado el ejercicio. Claro, Sí, así es. si aquí todos hubiesen sido positivos, sí, ahí termina el ejercicio. O bien, si en este tablero todos hubieran dado positivos en el último renglón, ahí terminaba el ejercicio. Ah, ok, gracias. Si en alguna ocasión ustedes encuentran un ejercicio que les da exactamente el mismo cociente, por ejemplo, que acá tuviéramos 10 y 10, la teoría nos dice que se resuelve arbitrariamente, es decir, podemos tomar cualquiera de los dos porque el cociente es el mismo. Pero tenemos que considerar también todos los dígitos decimales. Si alguno les da decimal, tienen que considerar ustedes todos los dígitos decimales para determinar cuál es el menor cociente, ¿de acuerdo? Entonces acá todavía tenemos valores negativos, por lo tanto tenemos que identificar la columna pivote, ya la identificamos, e identificamos nuestro elemento pivote, que es 1. Y la teoría dice que tenemos que convertir en 1 el elemento pivote. Acá ya tenemos el 1, entonces no es necesario realizar la multiplicación, pero solo por procedimiento vamos a colocar el 1 para multiplicar toda la fila, pero esto prácticamente es como copiarlo de nuevo. Entonces, acá creo que tengo cambiado los valores. Permítanme un momento. 1, 0, 0, 1 medio, menos 1 y 1, y el valor es 10, el de la constante. Después tenemos que convertir en 0 los elementos del resto de la columna. Convertimos en 0 el 1, multiplicamos la fila pivote por menos 1. Continúen, por favor, y verifican si este es nuestro tablero óptimo. ¿Consideran que lo pueden completar? Pregunto, ¿o hay alguien que todavía tiene dificultad en completar ese tablero?
0, ¿Sí? 0, 1, 1 medio, 0, menos 1, 50. 50. La segunda fila. 0, 1, 0, menos 2, 1, 1, 40. Escuché que dijo menos 2 en Y ahí H creo sub 1. que me confundí. Ahí sí me dio menos 2. O si me pueden corroborar los demás compañeros si es menos 1 o menos 2. Menos 1. Menos 1. Bueno, gracias. Entonces verificamos ese valor. Y en el último renglón, ¿qué valores tenemos? 0, ¿Sí? 0, 0, ¿Sí? 0, 100, 0, 44,000. 0. Sí, me dio 0. ¿Y los demás? 200. 200. Sí, confirman esos 200. Muy bien. ¿Y el último? 44,000. 44,000. Muy bien, muchas gracias. Entonces acá podemos observar la mayoría de valores dan 0, pero no todos dan 0. ¿Será este nuestro tablero óptimo? ¿Sí o no? ¿Sí? Sí. sí, Exactamente, este es nuestro tablero óptimo porque en su último renglón tenemos ceros o positivos. Ya no tenemos ningún valor negativo, por lo tanto, este es nuestro tablero óptimo. Cuando hemos llegado al tablero óptimo, ya podemos darle valor a las variables. Y recuérdense lo que les indiqué anteriormente. Para darle valor a las variables, se tiene que cumplir la siguiente característica. La columna tiene que tener un 1 seguida de ceros. Observemos X sub 1. ¿Tiene un 1? sí, Sí. ¿El resto de elementos son ceros? también. También. Entonces, como cumple con esa condición, el valor de X sub 1 está en la columna de las constantes. Y el valor de X sub 1 para este ejercicio es 10. Ahora vamos con X sub 2. ¿Tiene un 1? Sí. ¿Está seguido de ceros? Sí. Por lo tanto, el valor de X sub 2 está en las constantes, que es 40. ¿Y X sub 3 tiene un 1? Sí, tiene un 1. ¿Está seguido de 0? Sí. Por lo tanto, el valor de X sub 3 está en las constantes. Y así le damos valor a X sub 1, que es 10, X sub 2 es 40 y X sub 3 es 50. Los valores de las variables de holgura. ¿Cuáles son los valores de las variables de holgura? De H sub 1, ¿cuál es el valor? 0. 0. ¿De H sub 2? 0. 0. ¿Y de H sub 3? 0. 0, correcto. Y el valor de Z, recuérdense que el valor de Z siempre va a estar ubicado en el último renglón. ¿Cuál es el valor de Z? 44,000. 44,000. Bien, entonces ahora ya le dimos valor a las variables. Licenciada, perdone, ¿Sí? solo estoy perdida. ¿Por qué las holguras tienen valor 0? Porque no cumplen con la condición. ¿Cuál es la condición que acabamos de mencionar? Ya le entendí, licenciada. ¿Sí? Que La tenemos con- 1 y valores. Exactamente. Pero en los otros. Observamos H sub 1 y no tiene, este es menos 1. Voy a quitar las flechas para que lo veamos mejor. Observamos H sub 1, no tiene ningún 1 positivo ni acompañado de ceros. Entonces el valor de H sub 1 es 0. El valor de H sub 2 tiene un 1, sí tiene un 1, pero está acompañado de ceros, no solo tiene un 0. Por lo tanto, el valor de H sub 2 es 0. De H sub 3, la misma historia. Tiene un 1, sí, pero los demás elementos no son ceros. Entonces, el valor de H sub 3 es 0.
Ah, sí, sí. Gracias, licenciada. Para servirle. ¿Alguien más? No siempre, escuchen esto, no siempre todas las variables van a tener, va a ser este caso, como este caso. Por ejemplo, acá los 3 relojes tienen un valor diferente a 0. Y acá, tal vez creo que voy a mover ese ejemplo, estaba el ejemplo que les daba anteriormente, que era este. Acá sí creo que se comprendería más este ejemplo. Si este hubiera sido nuestro tablero óptimo, estos fueran nuestros resultados. X sub 1, 0, X sub 2, 30, X sub 3, 60. H sub 1, 0, H sub 2, 0 y H sub 3, 10. Eso significa que no siempre todas las variables de X van a tener un valor. Algunas veces los ejercicios nos indican que el valor de alguna de las variables es 0. Es decir, si este hubiera sido el caso, no tenemos que producir relojes unisex solamente de hombre y de mujer para obtener una utilidad de 42,000. Eso es lo que nos dice esta posible solución. Pero si esta hubiera sido nuestro tablero óptimo, pero como no fue este nuestro tablero óptimo, sino que fue otro, entonces nuestra utilidad es de 44,000. ¿Dudas hasta dónde vamos, jóvenes? ¿Ninguna duda? No, licenciada. ¿No? Muy bien, entonces continuamos. Vamos con el paso número 13. Que el paso número 13 nos dice que tenemos que comprobar en la función objetivo. Tenemos los valores de las variables x sub 1, 10, x sub 2, 40, x sub 3, 50. Tenemos que comprobar en la función objetivo. Esa función nos decía que el objetivo es maximizar z, que va a ser igual a 300 de x sub 1 más 400 de x sub 2 más 500 de x sub 3. Sustituimos los valores de las variables. 300 por 10, 400 por 40, más 500 por 50. Y realizamos los cálculos. 300 por 10, 3,000, más 4,000 por 40, 16,000. 16,000, más 500 por 50, 25,000. Realizamos la sumatoria, 3,000 por 16,000, más 16,000, más 25,000. 44,000. Estos 44,000 que obtuvimos tienen que ser exactamente los mismos que tenemos en nuestro tablero óptimo. Les tiene que quedar exactamente la misma cantidad. Si no les queda, está malo el ejercicio. Y una recomendación es que si el ejercicio no les cuadra ni en la función objetivo ni en las restricciones, no traten de encontrar el error. Ustedes tienen ahorita todos los tableros en su cuaderno y encontrar un error en los tableros es bastante complicado, porque como son varios procedimientos, convertir en unos en ceros, multiplicar todas las filas, sumar con la fila anterior. Entonces es bien complicado encontrar el error. Si ustedes un ejercicio, y esto va para la hora del examen, no les sale, no pierdan tiempo en tratar de encontrar el error, mejor empiecenlo a hacer de nuevo. Sería lo recomendable, ¿verdad? Porque el encontrar el error, como les digo, es bien complicado. Entonces, como acá nos quedó en la función objetivo, podemos pasar al paso 14, que es evaluar en las restricciones. Teníamos 4 restricciones. La primera nos dice 2x sub 1 más 2x sub 2 más 4x sub 3 menor o igual a 300.
Sustituimos los valores de X sub 1, X sub 2 y X sub 3 con los valores que obtuvimos en nuestro tablero óptimo, que son 10, 40 y 50. Y comprobamos en la primera restricción. Comprobemos, por favor. ¿Sí queda 300? 300 menor o igual a 300. Cumple con nuestra primera restricción. Vamos con la segunda. X sub 1 más 2X sub 2 más 3X sub 3 menor o igual a 240. X sub 1 vale 10, por 2 por 40, más 3 por 50. Esto nos tiene que dar menor o igual a 240. $240. 240 también cumple con nuestra segunda restricción. Vamos con la tercera, X sub 1 más X sub 2 más X sub 3. 10 más 40 más 50 tiene que ser menor o igual a 100. Acá le colocamos el 1, pero ustedes se lo pueden omitir. 10 más 40 más 50. Se lo vamos a quitar para no confundir. Nos da 100, menor o igual a 100, también cumple con nuestra restricción. Y por último, X sub 1, X sub 2 y X sub 3 tiene que ser mayor o igual a 0. 10, 40 y 50 son mayores o iguales a 0. También cumple con nuestra cuarta restricción, que es la de la no negatividad. Y acá terminaríamos casi con nuestro ejercicio. El último paso solo sería dar la respuesta. Recuérdense ¿qué era lo que nos preguntaban? ¿Alguien que nos pueda apoyar con leer la solicitud del ejercicio? ¿Qué era lo que nos solicitaba, jóvenes? ¿Cuántos relojes de cada clase se deben fabricar para lo que es el gerente? Exactamente. ¿Cuántos relojes de cada clase se deben fabricar? Para que el gerente de la relojería, acá ustedes pueden armar su propia respuesta. Para que el gerente de la relojería maximice las ganancias en 44,000, este es el valor de Z, deberá fabricar 10 relojes unisex, 40 de hombre y 50 de mujer. Y ahí termina el ejercicio.